Con frecuencia escuchamos frases que invitan a pensar que el acoso es algo natural. No en todas las ocasiones se da de la misma manera ni en el mismo escenario. Establecer una denuncia no es una cura ni es un remedio para la situación, pero es parte de lo que te permite afrontar la situación y permitirte avanzar. Empiezas a reparar cuando tu voz es escuchada, cuando logras verbalizar lo que viviste. Reparar también implica poder caminar con la frente adelante, continuando con tu vida sin que una situación de acoso te defina. Las últimas semanas han estado bastante impactadas por la divulgación de algunos escenarios relacionados con dinámicas de acoso sexual al interior de los medios de comunicación e inclusive entre dinámicas de los llamados realities. Mi nombre es Yadira Mateus Esteban, psicóloga clínica, y hoy te pregunto: ¿cuál es el raye que queda en las víctimas de acoso sexual? Con frecuencia escuchamos frases que invitan a pensar que el acoso es algo natural, que además desde la feminidad podemos sentirnos tal vez agradecidas porque un hombre nos corteja, porque nos hace insinuaciones, comentarios, inclusive en entornos laborales. Siéntase afortunada, debería aprovechar, debería saber que gracias a eso usted puede escalar, y esto hace que se naturalice y valide que las mujeres tengamos que tolerar unas dinámicas en las cuales no nos sentimos cómodas, pero que al mismo tiempo están relacionadas con ese falso agradecimiento de la vivencia de nuestra feminidad. Debemos preguntarnos por qué como sociedad dudamos más de la veracidad del testimonio de alguien que está interponiendo una denuncia o hablando de una situación, inclusive que pudo haberse dado de forma reiterativa. ¿Cuál es el interés por buscar si hay una verdad o hay una mentira? ¿Por qué lejos tal vez de intentar proteger a las personas que han sufrido y que han tenido que experimentar situaciones de acuerdo a sus propias vivencias, a su intimidad, y que están haciéndolo público para poder prevenir y de alguna manera también proteger a otras mujeres? Vamos allí a tratar de esclarecer el porqué de la situación. ¿Por qué denuncias hasta ahora? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué pasaron tantos años? ¿Por qué mientras eran compañeros de trabajo o estaban interactuando no hablaste de esto? Como si el dolor se fuese a través del tiempo. A través del tiempo he podido establecer en el área clínica e inclusive en otros campos de interacción contacto y atención a muchas víctimas de acoso y abuso sexual. Pueden ser muchos los motivos por los cuales una persona cuestiona, piensa e inclusive procrastina frente al hecho de intentar denunciar. Entre ello, puede estar relacionado con el involucrar personas cercanas, con generar dolor a terceros al hacer pública esta situación, o inclusive con el temor a no ser aceptada su verdad, a recaer o a incurrir o abrir la puerta inclusive de la revictimización, toda vez que una persona que ha sido vulnerada revive los síntomas con cierta frecuencia e inclusive su parte física también se puede ver afectada. Es usual que las personas que han sido víctimas de abuso o de acoso desarrollen no solamente situaciones a nivel psicológico y emocional, también inclusive situaciones que afectan su sexualidad, la obtención de una vida romántica sana e inclusive que desarrollen enfermedades producto del estrés que causa revivir esta verdad o recordar esta verdad a través del tiempo. Si este tema te incomoda y has llegado hasta aquí, quédate, porque no estamos hablando de suavizar una situación, no estamos hablando de intentar maquillarla, estamos hablando de ir directamente a pensar en las vivencias, razones y situaciones que llevan a una víctima a actuar de la forma que lo hace. Vamos a pensar en cómo inicia el acoso. No en todas las ocasiones se da de la misma manera, ni en el mismo escenario, ni de la misma forma de proceder por parte del acosador. Pueden existir muchísimos perfiles. Hay acosadores que basan un poco su rol o su intención en posturas de poder. Caso de los ambientes laborales, ¿no? Donde tal vez tengo la posibilidad de afectar la integridad, el desarrollo y el desempeño
de la persona que de alguna manera quiero seducir, pero que bajo otras herramientas un poco más espontáneas y naturales no logro hacerlo. También puede que eventualmente se presente situaciones de acoso en donde vamos poco a poco, en donde le insistimos a una persona y tal vez no obtenemos éxito y vamos generando escenarios y espacios en donde estamos allí de forma reiterativa hasta que en algún momento ya el rechazo me puede sacar de control y se da una situación de acoso mucho más directa y mucho más incómoda. Por supuesto que no estamos hablando de una caracterización psicopatológica, de una sociopatía, de un narcisismo. Podemos hablar de diferentes perfiles y tal vez en nuestra sociedad algunas personas ni siquiera tienen una psicopatología. Son personas normales que tienen bastantes dificultades para aceptar el rechazo o para confiar en sí mismos y en su capacidad de enamorar o de generarle gusto a una persona bajo posiciones naturales de interacción como un cortejo, como un relacionamiento natural, como inclusive aquello relacionado con tener paciencia para poder conquistar a una persona. Desde la cotidianidad se pueden vivenciar situaciones relacionadas con el acoso que no necesariamente se dan de forma agresiva o invasiva desde el primer instante. Preguntas relacionadas con la vida íntima de la persona, comentarios insistentes, comentarios sobre la vida romántica, sobre el cuerpo, sobre la belleza de la otra persona, pueden ser parte de lo que hace que un acosador rompa el hielo. Al no obtener una respuesta positiva, por supuesto que esto puede ser un movilizador para que la persona insista y continúe generando este tipo de prácticas o este tipo de interacciones con su víctima. También es usual pensar que algunas de estas interacciones pueden estar normalizadas, razón por la cual en el entorno no se condena como un acoso inicialmente. En las últimas semanas, los casos relacionados con acoso sexual al interior de las relaciones de trabajo o al interior de las organizaciones han tomado bastante fuerza. Por supuesto que surge la pregunta de qué puede hacer la víctima si es su jefe o una persona con alto poder en la organización en la que labora, quien está generando estas conductas de acoso, que pueden ser de todo tipo, no necesariamente solo sexuales, pueden ser psicológicas, pueden ser físicas, pueden ser inclusive a partir del entorpecimiento de sus funciones y de su desarrollo profesional. La Ley 2365 de 2024, precursora además de la Ley 1010 de 2026 sobre acoso laboral en Colombia, establece criterios relacionados con las diferentes dinámicas que se dan al interior de las organizaciones. La sensación de no poder tomar decisiones relacionadas con las prácticas de acoso que puede estar generando tu jefe, el contratista e inclusive un compañero de trabajo que tiene tal vez algunos escenarios y posibilidades de afianzar el poder y determinación sobre tu estabilidad contractual, son varias de las causales y de las situaciones que evitan que las víctimas denuncien. Lamentablemente también la incredulidad frente a la aplicación y objetividad de la normatividad es parte del día a día de las organizaciones. Muchas personas dicen, si yo denuncio al Comité de Convivencia Laboral, no lo va a tramitar. Si voy a la oficina de trabajo, eso no va a pasar absolutamente nada porque no me van a creer. Y esto crea un efecto psicológico y emocional que puede suscitar estrés e inclusive desarrollar enfermedades producto del estrés laboral debido a estas situaciones de acoso reiterativo. Es en este punto cuando inicia el raye con la psicología de la víctima, donde las personas que denuncian una situación o que están viviendo una situación estresora a partir del acoso laboral de cualquier tipo, sexual, psicológico, del fortalecimiento de su identidad laboral, de sus funciones, generan tal vez una afectación no solamente a nivel emocional, también a nivel físico, porque los episodios de estrés son precursores de las enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, de insomnio e inclusive cerebrovasculares. Muchas de estas personas evitan denunciar no solamente por temor a perder su trabajo, no solamente por temor a que esa persona con poder e influencia haga que su carrera acabe, también porque desean
en algún momento poder encontrar paz o en algún momento poderse olvidar de la situación o en algún momento continuar con su vida sin que su identidad personal, social e inclusive familiar se vea obstaculizada y entorpecida. Pero ¿qué ocurre con la víctima? ¿Cuándo empieza a dudar si denunciar o no denunciar? Tal vez unas décadas atrás, las situaciones relacionadas con el acoso sexual y psicológico a nivel laboral pues estaban validadas por completo. Había que agradecer tener un trabajo, había que agradecer ser cortejada por un jefe o por un compañero de trabajo. Pero hoy en día la percepción social frente a esa invasión del espacio personal ha cambiado. No solamente la normatividad es más estricta, también es mucho más fácil poder encontrar respaldo y apoyo en la sociedad. Sin embargo, cuando hablamos de situaciones que tienen un manejo público y que están relacionadas con los medios masivos de comunicación, pareciera que la víctima no solamente tiene que hablar de su testimonio para intentar resarcir ese dolor y ese secreto que lleva por dentro, también tiene que ser supremamente cuidadosa en que todos y cada uno de los escenarios de su vida privada, personal y profesional respalden esa versión de haber sufrido abuso. A esto se le conoce como revictimización. La 2365 de 2024 establece algunos criterios para poder proteger a las víctimas de acoso laboral. En este caso, es importante tener en cuenta que las organizaciones deben brindar derecho a la verdad, es decir, de creerle a la persona que está denunciando, evitar la revictimización, estabilidad contractual y, por supuesto, el establecimiento de canales de denuncia para que las personas puedan acudir a hacer uso de ellos y generar información sobre estas situaciones vinculadas con la presunción de acoso sexual en escenarios laborales. Este tipo de experiencias relacionadas con las situaciones de acoso deja huellas imborrables en las víctimas. ¿Por qué? Justamente porque no fueron ellas quienes propiciaron o generaron estas conductas de acoso. Ellas no causaron este problema. Y es importante que como sociedad tengamos en cuenta que podemos controlar e influir muchos factores dentro de nuestras dinámicas laborales, pero una conducta de acoso, particularmente si es reiterativa, si además se acompaña de elementos de poder y de manipulación sobre la otra persona, nunca son decisión de la víctima y la víctima no tiene la capacidad de controlar o determinar si una persona la acosa o no. ¿Cuántas veces te has hecho la fuerte con tal de seguir a flote? Si esto te interesa, suscríbete, activa las notificaciones y permite además que otros casos como el tuyo sean visibilizados. Vale la pena aclarar que establecer una denuncia no es una cura ni es un remedio para la situación, pero es parte de lo que te permite afrontar la situación y permitirte avanzar para que la justicia tome parte dentro de tu situación y tu caso. Las herramientas relacionadas con la obtención del perdón, el manejo de la culpa, el manejo además del estrés postraumático que te pueden generar estas situaciones de acoso deben ser abordadas y acompañadas por un profesional. El manejo de las situaciones vinculadas con el escenario legal, por supuesto que pueden generar una reiteración de cierto dolor y de ciertos síntomas a través del tiempo. Denunciar no cura, pero sí te ayuda a establecer una vía de comunicación con el mundo exterior para además sentir que estas personas van a tener un aprendizaje y no se van a dar el permiso de continuar ejerciendo conductas de acoso sobre otras personas. Denunciar no cura a la persona que denuncia. Denunciar es solo un canal de comunicación para que las autoridades y escenarios legales generen los efectos sobre estas prácticas inadecuadas que en ocasiones, por silencio, continúan siendo validadas a través del tiempo. El acosador, si no obtiene una consecuencia de sus acciones o no establece unos límites adecuados, puede seguir incurriendo en estas prácticas de acoso que son validadas en la sociedad. Así que, si tienes una situación similar y estás intentando establecer una cura, la denuncia es parte del proceso a través de la comunicación y de tu derecho a la verdad. Pero por supuesto quedan muchas otras herramientas a las cuales
ojalá puedas acudir a ayuda psicológica, apoyo legal y hacer lo posible, por supuesto, por crear una red de apoyo que te ayude a superar la situación a través del tiempo. ¿Cuándo empiezas a reparar? Empiezas a reparar cuando tu voz es escuchada, cuando logras verbalizar lo que viviste, cuando además logras mantenerte en tu verdad, aun cuando en el afuera no logres obtener ese eco o ese feedback positivo. Logras reparar cuando además también visibilizas quiénes son los responsables de tu situación, pero cuando distribuyes las cargas y, por supuesto, el autoperdón frente a la situación que viviste. Reparar también implica saber que no en todas las personas vas a encontrar ese mismo fantasma relacionado con el acosador, que no en todas las personas vas a encontrar validación o invalidación. Reparar también implica poder caminar con la frente adelante, continuando con tu vida sin que una situación de acoso te defina. Si experimentaste una situación de acoso o abuso, no importa si es reciente o fue hace mucho tiempo, ten presente que estoy aquí para escucharte, para validar tu verdad y permitirte sanar emocionalmente y seguir adelante con tu vida más allá de esta situación que viviste. Porque haber experimentado situaciones de acoso no es una identidad, no te define. Tienes la posibilidad de continuar fortaleciéndote como individuo, perdonarte a ti misma y continuar con tu vida. La masividad de la información relacionada con los casos de acoso sexual en escenarios laborales es bastante lamentable. Ojalá las personas que tuvieron que transitar por esto nunca lo hubiesen vivido. Sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo. Aceptar un piropo, aceptar una cita, empezar de alguna manera a poder incorporar la idea que una relación laboral y contractual no hace que estés obligada a participar en situaciones inadecuadas donde te sientas invadida, donde te sientas además vulnerada, es parte del proceso. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y te agradezco un montón por seguirme hasta aquí.